En este video vamos a continuar con secuencias. En particular vamos a ver lo que son las listas, ¿sí? En Python una lista es aquello que viene escrito de la siguiente manera. Dos corchetes, y entre los corchetes voy a tener una serie de elementos separados por coma. Pues, entonces, por ejemplo, podría tener números enteros separados por comas. Esta sería una lista que tiene una longitud de 4 elementos y son todos enteros, y adentro tengo el 3, el 5, el 6 y el 1. Entonces, si yo ahora hago, por ejemplo, un print A, lo que voy a ver es que me sale por pantalla esa cadena que tiene esos valores. De la misma manera que con las secuencias que ya habíamos visto, que eran las cadenas de caracteres, puedo, ¿sí?, utilizar el operador de indexación para indexar una cadena y mostrar el contenido de una determinada posición. Y las posiciones son, al igual que en las cadenas, empiezan en 0 y van aumentando de a 1 hasta la longitud de la secuencia menos 1. Y también podemos utilizar los índices negativos que empezarían en menos 1 e irían para atrás, en este caso menos 2, menos 3, perdón, y menos 4. Bien, más o menos ahí está. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Perfecto. Entonces, si yo hago un print de 2, lo que voy a ver es el 6. Ahora, si hago un print, puedo tener el print del 0, el print del 1, el print del 2 y el print del 3. Son los índices válidos positivos. Y también puedo utilizar los índices negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y puedo mostrar los valores por pantalla. Una diferencia con respecto a lo que habíamos visto con cadenas es la siguiente. En una cadena, ¿sí?, que yo tenga, por ejemplo, aquí b igual a hola, yo no puedo usar el operador de indexación para reemplazar un carácter. No puedo decir b en 2 es igual a u. Esto me va a tirar un error y me va a decir no se puede utilizar el operador de indexación. Pero a diferencia de lo que pasaba con las cadenas, sí puedo usar el operador de indexación en una lista para reemplazar el contenido de esa posición. Entonces, si ahora hago print A, voy a ver que en la posición 2 aparece un 100. Entonces, ahora el operador de indexación, cuando tenemos listas, nos permite tanto acceder a una posición para leerla como para modificarla si está a la izquierda del operador de asignación. Entonces, de esta manera nosotros podemos, ¿sí?, indexar tanto listas para acceder a una posición como para escribirla. Una lista, ¿sí?, no tiene restricciones con respecto a los tipos de los datos que va a tener adentro. Entonces yo puedo tener una lista que tenga un número flotante, un número entero, un booleano, una cadena adentro, ¿sí?, en particular cualquier tipo de dato, inclusive otra cadena. Bien, entonces fíjense que si yo hago un print b ahora, voy a ver que la cadena tiene un flotante, un entero, un booleano, una cadena y otra lista interna. Entonces no tenemos restricción con respecto a los tipos de datos. Nosotros también podemos, ¿sí?, de la misma manera que habíamos visto con cadenas, podemos utilizar un for-in para recorrer una cadena. Y en particular, para saber cuáles son los índices van a ir desde 0 hasta el len de la cadena, perdón, de la lista, menos 1. Entonces puedo poner for-in range de 0 al len de b y luego hacer un print y utilizar el operador de indexación para acceder a los elementos. Y voy a sacar el 3, el true cadena y el 5, 1. Bien, también, como ya vimos, podemos utilizar el for-in para recorrer directamente una lista. Al igual que en la cadena, como la lista es una secuencia, puedo poner for e in b y print e. Y acá vamos a ver que es equivalente. Esto es equivalente siempre y cuando lo que estemos haciendo sea leer. Porque si vamos a escribir, tenemos que utilizar
sí o sí el operador de indexación, por una razón que vamos a ver en unos pocos minutos. Entonces, en principio, cuando yo esté leyendo, puedo recorrer tanto la lista a través de sus índices, como lo puedo hacer también a través de sus elementos. Bien, también podemos, ¿sí?, utilizar el operador de corte de la misma manera que habíamos visto para las secuencias que eran cadenas de caracteres. Entonces, por ejemplo, puedo decir, tráeme la B, pero desde el 1 hasta el 3, y lo que me va a traer es el 3 y el true únicamente, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera puedo generar una nueva lista a partir de la anterior, utilizando el operador de corte, que ya vimos que tiene tres posiciones, que son valor inicial, o sea, índice inicial inclusivo, índice final no inclusivo, el incremento. Perfecto. ¿Qué más vamos a ver sobre listas? Bueno, lo que tenemos que entender sobre listas es que la razón por la cual nosotros podemos utilizar el operador de indexación a la izquierda de una asignación es que las listas pertenecen a un tipo de datos que se conoce como mutables en Python. A diferencia de los que hemos visto hasta ahora, que eran los enteros, los flotantes, los booleanos y las cadenas, que son todos inmutables. Y ahora enseguida vamos a ver en qué varía esa diferenciación. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros queremos crear una cadena y queremos llenarla con valores? Entonces, supongamos que yo tengo la siguiente cadena. 0, 0, 0, 0. Y la quiero llenar con valores ingresados por teclado. Lo que voy a hacer es recorrer los índices de esta cadena y luego voy a decir la cadena en esa posición, asignarle un flotante leído por teclado con el siguiente mensaje. Ingrese el elemento y le voy a poner un %d, 2 puntos, %i. ¿Para qué? Para que me vaya mostrando cada una de las posiciones. ¿Y qué pasó acá? No le gustó. Me faltó. ¿Qué me faltó? Ah, puse float, no float. Bien. Ok. Y luego podríamos mostrar por pantalla la cadena. Veamos qué sucede. Me dice ingresa el elemento 0. Bueno, voy a ingresar un 3.1. Después me ingrese el elemento 1, un 7.1, 9.4 y 0.1. Y ahí la cadena que me va a mostrar es 3.1, 7.1, 9.4, 0.1. Entonces fíjense que de esta manera yo puedo, ¿sí?, generar una lista y rellenarla con valores ingresados por teclado. Si yo quisiera hacer esto mismo utilizando el recorrido por los elementos y pusiera for e in b y luego e igual a float bla bla bla, voy a comentar lo anterior, vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasó? Ah, acá yo le puse el i. Vamos a sacarle el i. Ahí está. Y el %. Ahí está. Ahora sí, ingresa el elemento. Me pide un elemento, le pongo 3.1, 6.2, 9.1, 4.1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasó? Bueno, acá, para entender qué es lo que está sucediendo aquí, necesitamos entender un poquito más sobre qué es esto de la mutabilidad. Y para ello nos vamos a ir al Python Tutor. Y voy a generar una lista, ¿no es cierto?, que tenga los siguientes elementos. Y luego voy a modificar el elemento en la posición 1, le voy a poner un 100 y luego voy a hacer un print b. Y vamos a visualizar esta ejecución. Entonces fíjense que qué es lo que sucede aquí. Nosotros vemos que b, ¿sí?, almacena una referencia, que es esta flechita, que apunta a una lista. Esta lista, a su vez, tiene 4 casilleros internos que están numerados con el 0, el 1, el 2 y el 3. Y cada uno de esos casilleros, a su vez, contiene una referencia al entero 0. Bien.
El entero 0 se dice que es de tipo int, ¿bien? Y que es inmutable. Por lo tanto, al ser inmutable tiene una representación única en memoria. O sea, hay un solo 0 en nuestro programa. Y en todos los lugares donde yo vaya a poner un 0, lo que voy a hacer es incluir una referencia a ese 0. Por lo tanto, en realidad, cuando hacemos b en 1 igual a 100, lo que estamos haciendo es decirle, bueno, en la posición 1, ahora quiero que pongas una flechita o una referencia al entero 100. Y bueno, finalmente sale por pantalla. Entonces fíjense que si yo tuviera otra referencia a un 100, también esa representación va a ser única. Fíjense que ahí me quedan tanto la posición 1 como la posición 2 apuntando al 100 y la 0 y la 3 apuntando al 0. Entonces, esto que sucede aquí es lo que sucede con los inmutables. Tenemos una representación única de un inmutable y por lo tanto todos los lugares donde se apunte a donde almacenemos ese valor, vamos a tener una referencia allá. Bien, a diferencia de lo que pasa con los inmutables, los mutables, ¿sí?, no tienen una representación única. Entonces yo puedo modificar su contenido. Bien, ¿qué es esto que estamos haciendo aquí? Estamos diciendo b en 1 igual a 100. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, ¿sí?, como hacíamos recién, yo digo for i in range len de b en i igual, y vamos a ponerle un valor, ¿sí? Float de raw input. Le vamos a ir asignando valores. ¿Qué es lo que sucede ahí? Veamos. Se ejecuta el for la primera vez y dice para i en el rango del ndb va a tomar primero que nada el valor 0 y me pide que ingrese un valor. Entonces yo le voy a poner un 40. Le doy submit y vemos ahora que en la posición 0 de la lista se modificó la referencia y ahora apunta a un 40.0 porque es flotante. ¿Sí? Si yo sigo haciendo esto, al referirme yo a b en i, con b cada posición, con i que va variando, ¿no? Voy a lograr, ¿no es cierto?, modificar el contenido del mutable que es la lista, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces fíjense que yo al referirme con b en i o b en 0 o b en 1, lo que estoy diciendo es quiero que modifiques la referencia que está en esa posición. Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, como veníamos diciendo recién, for e in b e igual a... Bien, ¿qué es lo que estoy obteniendo ahí? Fíjense, cuando digo for e in b, lo que estoy diciendo es que e tiene que ser lo mismo que lo que está en la primera posición de la lista. Por lo tanto, e va a apuntar al 0, que el 0 es el inmutable 0, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le asigno un valor, lo que estoy haciendo es modificar el contenido, ¿no es cierto?, de la variable e. Entonces, lo único que estoy haciendo es mover esa referencia, pero en realidad el contenido de la lista b no se modificó. Por lo tanto, cuando yo esté trabajando con indexación, puedo modificar el contenido del mutable, que en este caso es la lista, pero si estoy trabajando directamente con los elementos, no lo voy a poder hacer siempre y cuando esos elementos apunten a otro inmutable. Bien, entonces bueno, volviendo sobre lo que estábamos mencionando antes. Yo puedo cuando yo quiero modificar el valor de los valores de una lista, voy a usar sí o sí la indexación. Pero si yo lo que quiero hacer es mostrar esos valores por pantalla o leerlos, ¿no es cierto?, puedo usar directamente, fíjense que estoy ejecutando, me pide los valores, voy a poner 4.2, 1.2, 3.2, 5.6. Entonces fíjense que ahora me sacó por pantalla los elementos usando la iteración sobre los elementos de la lista y no sobre los índices. Bien, bueno, hasta acá esta primera introducción a lo que es el uso de listas.